Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, después de una semanita de examen nos encontramos otra vez para comenzar ahora con otro bloque de la cursada, que tiene que ver con la presentación de los distintos órganos que componen a las cormófitas. Recuerdan ya cuando iniciamos con el primer práctico, donde presentábamos a las cormófitas como aquellos organismos que presentaban un cormo definido por órganos vegetativos, que eran la raíz, tallo y hoja. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estos después que hemos interpretado o tratado de definir y caracterizar los distintos tejidos que componen una planta o que pueden componer en su conjunto distintos órganos. Hoy presentamos el primero de estos que nosotros denominamos en cuanto al desarrollo de la presentación ejes primarios, que va a ser hoy en particular la raíz. Básicamente en cada uno de los órganos, como hacíamos también con tejidos, vamos a presentar por lo menos en los videitos explicativos para que puedan desarrollar bien el práctico, su origen, cuáles son las características distintivas, la función que cumple, y particularizar luego con algunas cuestiones particulares con los distintos grupos que componen a las cormófitas. Recordaban ustedes que los grupos sistemáticos que conforman a las cormófitas son tres: las pteridófitas, las gimnospermas y las angiospermas, en las cuales a su vez en las angiospermas hacíamos siempre la distinción entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. De hecho, utilizaré muchísimo esta caracterización porque, por ejemplo, cómo se disponen los tejidos musculares en una mono y una dico son diferentes y son caracteres diagnósticos que después a ustedes les va a servir como para poder definir, si es que se les pregunta, por ejemplo, en el parcial, qué tipo de órgano es, qué estructura o desarrollo de estela presenta, y dentro de eso a qué grupo pertenece. Les vamos a dar las herramientas, vamos a ir en conjunto charlando sobre esto, como para que ustedes puedan hacer esa distinción, y vean que de hecho es particular y es característico. Entonces, como comentaba, siempre vamos a desarrollar en cada uno de los órganos, comenzando con su origen, cuáles son sus características y las funciones que vinculamos a ese órgano en particular. Parte de esto ya lo hemos charlado bastante, sobre todo en los grupos que están conmigo, cuando estuvimos desarrollando sobre todo sistemas de tejidos dérmicos, y después cuando desarrollamos los tejidos de conducción. Y en meristemas en particular, que fue el último antes del parcial, también conversamos sobre estos temas. Retomando esto justamente del último práctico de meristemas, el origen de la raíz se da a partir del meristema radical embrionario, que recuerdan ustedes era de posición subapical, y ahora vamos a volver a recordarles ese tema. ¿Cuáles son las características distintivas de la raíz que permiten el crecimiento en longitud, que desarrollan un crecimiento en longitud sobre todo? No hay nudos, ni entrenudos, ni hojas, tampoco desarrollan estomas ni cutícula. Particularmente tienen lo que nosotros denominamos geotropismo positivo y un crecimiento continuo. En cuanto a las funciones, esto lo charlamos en reiteradas oportunidades, hay dos funciones muy ligadas a lo que es la raíz, que tiene que ver con el anclaje o con la fijación de la planta a un sustrato o a la tierra, y la absorción de agua y sales o iones. Nosotros le decíamos la savia bruta. También vinculado con el desarrollo o la tipología de algunos de sus tejidos, como por ejemplo el parénquima, pueden estar muy vinculados con procesos de almacenamiento reserva. De hecho la remolacha, la zanahoria, la batata son raíces reservantes. También con la síntesis de hormonas vegetales, y en el caso de un parénquima con grandes espacios aeríferos que se da en plantas de medios acuáticos, también vinculados con la aireación de estas plantas. También podemos vincularlas como medios de propagación de nuevas plantas a partir de algunos pedazos o algún tipo de raíz en particular, y esto lo vamos a desarrollar
sobre todo en un práctico particular que tiene que ver con modificaciones o adaptaciones, también pueden mejorar absorción de sustancias nitrogenadas cuando se asocian o hacen lo que nosotros denominamos simbiosis entre raíces y hongos, conformando lo que son las micorrizas, o cuando se asocian o hacen una simbiosis con algunas bacterias particulares constituyendo los nódulos. Esto lo vamos a charlar y bastante en el práctico de modificaciones. Al sistema radicular denominamos en realidad a todo el conjunto de raíces que tiene una planta, y particularmente o mayoritariamente la encontramos en el suelo, ¿sí? Recuerden que nosotros comentábamos que hay raíces también de plantas que viven en ambientes aéreos, si queremos decirlo, que en realidad son las plantas epífitas que viven arriba de otras plantas, pero mayoritariamente las raíces están debajo de la tierra. Ahora vamos a ir caracterizando la raíz desde su morfología más externa y a posteriori cómo se distribuye o se estructura internamente. Si hacemos un análisis en cuanto a su diferenciación en un corte longitudinal, aquí tenemos un esquema muy simple, en donde podemos evidenciar zonas o áreas particulares con células con un grado de diferenciación o división, o con ya células diferenciadas, especializadas, conformando tejidos. ¿Está? Entonces, cada una de esas zonas, que son todas zonas obviamente que tienen un desarrollo de tipo gradual, no es que se cortan y acá corta la zona de elongación y empieza la maduración, sino que todo esto es un desarrollo gradual. Recuerden que siempre vamos haciendo un análisis desde abajo, ¿sí? Desde la zona más, si se quiere, apical o subapical, con su desarrollo hacia arriba, ¿sí? Todo esto igualmente se encuentra por debajo de la tierra, y podemos encontrar entonces más hacia la punta, hacia el ápice, la cofia o caliptra o pilorriza, también la pueden encontrar de esa manera en alguna bibliografía, que es esa capa de células más externas, por lo general con mucho mucílago o sustancias pépticas, que están recubriendo la célula meristemática o de división propia, que es de posición subapical, y lo protegen básicamente porque ustedes piensen que esto se va desarrollando a medida que esto se va dividiendo, diferenciando, elongando y madurando hacia arriba, esto va empujando hacia el interior, hacia adentro de la tierra, y para proteger esa zona contra las mismas partículas o el roce con el suelo, aparece esa cofia o caliptra. Por encima de esa, como comentamos, tenemos una zona de división o meristemática, en donde tengo las células meristemáticas o iniciales, que son las que a partir de las primeras divisiones van a ir conformando los primeros tejidos meristemáticos o meristemas primarios. Hay un grupete de células, recuerden ustedes, del práctico de meristemas, que queda en reposo o en quiescencia, y otras sí se empiezan a dividir, empezando a diferenciarse entonces después en lo que es otra zona, que es la zona donde se empiezan a alargar y a diferenciar en los tejidos meristemáticos primarios, que es la zona de elongación o alargamiento. Por encima de esta ya tenemos después lo que nosotros denominamos la zona de maduración o de diferenciación opilífera, que la denominamos así porque justamente esta zona es donde encontramos a los pelos radicales, que son los que están vinculados con el proceso también de absorción de agua y de sales desde la tierra, a partir de que estos están aumentando la superficie de contacto, ¿sí? con los iones o con las sales o con el agua. Esto mismo, si ustedes lo ven en un esquema un poco más complejo, que es parecido al que ustedes tienen para completar en la práctica, lo vemos de esta manera, ¿sí? ya no en un esquemita, sino con un dibujo ya de lo que podemos encontrar. Vemos la zona de la caliptra aquí abajo, por encima de esta la zona de meristema apical, a partir del cual por divisiones en esa zona meristemática se empiezan a conformar o diferenciar los meristemas primarios, que recuerden eran la protodermis, el meristema fundamental y el procambium, y hacia arriba empieza ya a desdiferenciarse y
especializarse en los tejidos primarios, que son, o adultos, que son los que nosotros estuvimos charlando en todos los prácticos anteriores, que incluyeron el parcial, que son la epidermis, o en este caso la rizodermis, a partir de esa protodermis, el parénquima cortical a partir de este meristema fundamental, y el xilema y flema primario a partir del procambio. Si tienen en mente esta imagen, y nosotros ahora vamos a trabajar con un corte transversal a este nivel para poder ver en detalle cómo se estructura lo que nosotros denominamos la morfología interna de la raíz, vamos a encontrar esto, que nuevamente ya hemos trabajado con estas imágenes en el práctico de sistemas sobre todo de revestimiento dérmico, en donde a la izquierda ustedes tienen un esquema y a la derecha tienen un dibujo de lo que sería la estructura interna de una raíz. Y a partir de cada una de estas partes que componen internamente este órgano, vamos a ir en las sucesivas diapositivas comentando cómo están conformadas estas partes. Nuevamente, lo más externo, ¿sí?, es el tejido de revestimiento, tejido dérmico, que en el caso particular de la raíz se denomina rizodermis, que si, como les comentábamos, justo este corte lo hacíamos al nivel en donde estamos en esa zona de maduración opilífera, vamos a encontrar acompañando de la rizodermis los pelos radicales, que lo que hacían era aumentar esa superficie de contacto para absorción. Por debajo de eso, ¿sí?, hasta esta parte más oscura o central, a la cual nosotros denominamos cilindro vascular, porque ahí es donde estamos encontrando a lo que es el tejido de conducción, xilema y floema. Entre esta rizodermis y lo que es el cilindro vascular, este amarillo un poquito más intenso, es lo que nosotros conocemos como el córtex. En este córtex vamos a evidenciar ahora los distintos tejidos que pueden aparecer y constituir lo que nosotros denominamos córtex. Entonces, para resumir, si queremos muy resumidamente decir cuál es la estructura interna de una raíz, tenemos externamente la rizodermis, en el medio el córtex y central el cilindro vascular, ¿sí? La parte más externa o de revestimiento, que es la rizodermis, puede, según la altura a la que hagamos el corte, presentar o no estos pelos radicales. Este córtex puede presentar mayoritariamente células parenquimáticas, aunque también pueden aparecer tejidos especializados, que ahora vamos a charlar, con funciones que tienen que ver con evitar o reducir la pérdida de agua, y el cilindro vascular, que tiene un diseño muy particular, muy característico, muy distintivo de las raíces, que también lo hemos charlado en alguna oportunidad, cuando estuvimos viendo los distintos tejidos, y que ahora vamos a volver a mencionar. Entonces, comenzando desde afuera hacia adentro, esa rizodermis por lo general es unistratificada, aunque hay algunos grupos, como en el caso de las epífitas, que pueden presentar, y ahora la vamos a ver, una rizodermis tipo pluriestratificada, que está como adaptada, modificada por el ambiente o en el lugar en el que están viviendo. Está formado siempre por células alargadas, muy apretadas entre sí, y de paredes delgadas. Recuerden ustedes que una de las funciones de esta rizodermis es la de proteger, o la de alguna manera recubrir este órgano, por eso es que están las células pegadas entre sí, no dejan espacios, no presentan estomas ni cutícula, y aparecen, por ejemplo, citamos el nivel nuevamente de esa zona pilífera, el desarrollo de esos pelos radicales, o tricomas, que se originan a partir de células epidérmicas, o incluso pueden desarrollarse a partir de alguna capa más subepidérmica. Particularmente, esta rizodermis entonces cumple esa función de protección y de absorción de agua y de sales. Estas distintas imágenes, que nosotros también ya lo habíamos visto cuando estuvimos en el práctico del sistema dérmico, en donde para una plantita epífita, como en este caso el ejemplo de una orquídea, estas raíces, ¿sí?, que son de color más bien blanquecino, que están adheridos al tronco o rama de otra planta, desarrollan, ¿sí?,
en lo que sería la rizodermis, una estratificada común de una raíz que está debajo de la tierra, varias capas de células que son estas, o en el detalle como vemos aquí, de células más bien hexagonales, ¿sí?, que a la madurez terminan siendo células muertas y que actúan como grandes esponjas, absorbiendo absolutamente todo lo que pueda venir por la lluvia o incluso por el arrastre mismo, ¿sí?, a través de estas ramas por donde se está adhiriendo esta raíz. ¿Sí? Entonces, desarrollamos lo que nosotros denominamos esa rizodermis pluristratificada, que tiene una denominación particular que es el velamen. De ahí hacia adentro es una raíz común, como la que vamos a ir detallando ahora. El siguiente, si ustedes recuerdan el esquema, el siguiente bloque que conforma la estructura interna de la raíz sería el córtex. Este córtex está constituido básicamente por células en forma homogénea o incluso algunas veces con varios tipos de células, como por ejemplo los que vamos a presentar aquí. Inmediatamente debajo de la epidermis puede aparecer una exodermis, que es aquella que se diferencia, es un tejido especializado para evitar la pérdida de agua, se dan todos los grupos menos en las pteridófitas. Después desarrollamos en la parte media lo que es el parénquima cortical, o células parenquimáticas, que son las que están vinculadas básicamente con lo que tiene que ver el pasaje, que permiten el pasaje del agua. Son células muy vacuolizadas y pueden estar vinculadas generalmente con procesos o función de tipo de reserva o almacenamiento, aunque si eran, como les comentaba, pónganle una raíz de una planta acuática, puede tener un parénquima, que era un hidrénquima, ¿recuerdan? Un parénquima especializado para el ambiente en el que viven. Y más internamente, para finalizar lo que es el córtex, tenemos otro tejido especializado, del cual vamos ahora a hablar y mucho, que es la endodermis, ¿sí? Que es en definitiva la que regula qué es lo que pasa hacia el tejido o el centro o el cilindro vascular, a partir de lo que está tomando la raíz desde sus pelos, atraviesa toda esta zona de córtex o parénquima, hasta llegar a esta endodermis. Entonces, la corteza o córtex, en el caso del tallo, estaría conformado por esta exodermis, el parénquima cortical y la endodermis. Ese grupo de células que conforman cada uno tejidos especializados y específicos constituyen lo que nosotros denominamos el córtex. Como les comentaba, la endodermis es un tejido muy particular, muy específico y característico de las raíces, no las encontramos en los tallos, sí podemos verlo en alguna hoja, que después, cuando veamos el práctico de hoja, vamos a charlar, que tienen que ver en realidad con hojas que están adaptadas a determinados ambientes, y se da, por ejemplo, en las hojas de los pinos, en las gimnospermas. Las endodermis son entonces tejidos por lo general uniestratificados, un tejido interno muy especializado en cuanto a que es el que se encarga nada más y nada menos de regular el paso de las sustancias desde el exterior de la raíz, pasando por el parénquima cortical, hacia el cilindro vascular o xilema, ¿sí?, particularmente, que es el que tiene que llevar después el agua y las sales hacia el resto de la planta. Por lo general es uniestratificado y es impermeable. Y es impermeable no a lo largo, en toda su continuidad, porque de tanto en tanto pueden aparecer unas células, que ahora vamos a hablar, que no están engrosadas, porque esa impermeabilización está dada a un engrosamiento que pueden tener diferencialmente de distintas paredes de esas células, que pueden ser por sustancias grasas, fenólicas, suberina, e incluso en algún momento hasta lignificarse, y constituyen inicialmente todas las células endodérmicas, ¿sí?, como engrosamientos en las paredes radiales y las transversales. Entonces eso conforman, si ustedes piensan que este es un esquema de esta célula endodérmica, esta parte mirando hacia adentro de la raíz y esta mirando hacia afuera, constituyen como una banda, la cual nosotros denominamos o conocemos como banda de Caspary, en honor al señor que la descubrió. Si esto lo vemos en un corte transversal, vamos a estar viendo solamente los engrosamientos en las paredes radiales, ¿sí?,
Entonces, estos se ven como puntos, por eso se dice o se habla, cuando estamos en un corte transversal, vemos los puntos de Caspary. Puede ocurrir que estos engrosamientos, ¿sí?, no solamente se den en las radiales y transversales, sino que también aparezcan, ¿sí?, engrosamientos, ¿sí?, en otras paredes de las células. Y se dan presencias o engrosamientos de endodermis en O en U, que esto tiene que ver con ¿qué? Con que se van engrosando las paredes también tangenciales, aparte de las radiales, las transversales, las tangenciales internas o externas. Y entonces podemos ver engrosamientos, ¿sí?, formando los famosos puntos de Caspary, engrosamientos en O engrosamientos en U. En el caso que tengamos engrosamientos en O o en U, en donde se suma a la suberina engrosamientos con celulosa, incluso con lignina, impermeabilizando, ¿sí?, ese tejido y de alguna manera limitando lo que va a ingresar al cilindro vascular, aparecen células que no están engrosadas, que se denominan células de paso. Esto, si nosotros volvemos a la imagen anterior, ¿sí?, acá encontramos células endodérmicas con engrosamientos en U, es decir, que tienen engrosadas las paredes radiales, la transversal y la tangencial interna, pero de tanto en tanto aparecen unas células que no tienen ese tipo de engrosamiento, que son las que denominamos células de paso. Y por lo general, estas células de paso coinciden, ¿sí?, con los cordones de xilema, que es a partir de por dónde va a pasar el agua y los iones. De hecho, lo que hace estas células de este tejido endodérmico son los que están regulando, de alguna manera, la corriente tanto de agua como de dióxido de oxígeno, que están viniendo por el parénquima cortical por distintas vías, que vamos a analizar cuáles son, y cuando llegan hasta este tejido endodérmico, que presentan estos engrosamientos, ¿sí?, diferenciales, generan que cambie el sentido por el cual estaba circulando, particularmente algunos iones, y entonces tengan que pasar sí o sí a través, por ejemplo, de estas células de paso, porque estas están impermeabilizando el paso. Entonces, podemos en otro esquema ver un poco mejor lo que les comentaban. Acá tienen, ¿sí?, las células de la endodermis, en donde tienen engrosamientos en sus paredes radiales y en sus paredes transversales. Y esto como lo vemos en un corte transversal. Estas flechas nos están indicando, por ejemplo, cómo viene pasando el agua con los iones, por ejemplo, a través de la vía de las paredes de las células o los espacios intercelulares, y cuando llega a la endodermis se encuentra con estos engrosamientos que lo que hacen es repeler esos elementos y provocan que cambie o alteren el sentido o la vía por donde estaban pasando, no permiten que siga pasando por esas paredes, y sí o sí obliga a que pase a través del citoplasma. Y eso es lo que nosotros conocemos como vía simplástica, que es la que vamos a analizar ahora. El ingreso de agua y sales desde el exterior hacia el interior, ¿sí?, del órgano, en la raíz, puede ser o por vía apoplástica, que es aquella que va atravesando todo lo que son a través de los espacios intercelulares o paredes, o por vía simplástica, que es atravesando el citoplasma. Cuando llega al sector de la endodermis, sí o sí, todo aquello que venía ingresando o pasando a través de la vía apoplástica, cuando se encuentra con estos engrosamientos en la endodermis, tienen que cambiar su sentido de circulación o de transporte e ingresar sí o sí por la vía simplástica. De hecho, ustedes tienen en la práctica un videíto en donde ven una imagen de este tipo y donde tienen que analizar qué es lo que está ocurriendo con algunas bolitas de distintos colores que están pasando, que ustedes tendrían que tratar de evidenciar o relacionar de qué se tratan.
qué serían cada uno de estos grupos de células con coloraciones diferentes, y vayan viendo por dónde van pasando esos elementos o esos iones. Y de alguna manera, la idea es que ustedes en este video puedan evidenciar esto que les estoy comentando, que son las vías por las cuales pueden ingresar las sales con el agua, o algunos iones en particular, y cuál es la función particular de esa endodermis como tejido especializado y característico de las raíces. Nuevamente, aquí tienen un esquema en donde pueden evidenciar esto que les estoy explicando, ¿sí? El paso a través de la toma en esos pelos radicales de agua y las sales o iones, cómo puede ingresar por vía apoplástica o por vía simplástica. Pero cuando llegan hacia el sector donde tengo la endodermis, sí o sí, la que venía por la vía apoplástica, es decir, a través de las paredes, los espacios celulares, se encuentran con esas bandas de Casper y huesos engrosamientos en O o en U, en el caso que desarrollen, y eso se da en unos grupos particulares, obligan a que los elementos tengan que pasar por la vía simplástica. De esta manera están haciendo una selección en cuanto a qué tipo de iones son los que van a pasar y cuáles no. Hacia el interior, que en definitiva, lo que tengo en el interior es lo que nosotros conocemos como el cilindro vascular. Ese cilindro vascular, que es el que está conformado obviamente por los tejidos conductores, que son xilema y floema primario, también está constituido por un parénquima asociado. Este parénquima, que está asociado a este conjunto de elementos conductores, pueden ser, o las conocemos como periciclo. Este periciclo está constituido por una o varias capas de células de tipo parenquimática que tienen la capacidad de tener actividad meristemática. Es decir, a partir de estas células que constituyen el periciclo, que se encuentran por debajo de la endodermis directamente, por lo general, en una capa unistratificada, es la que puede, por divisiones diferenciales, desarrollar o raíces laterales, tanto las angiospermas como la gimnosperma, nunca en las pteridófitas, o en el caso de plantas que desarrollan un crecimiento secundario, es la que pueden diferenciarse conformando el felógeno y el cámbium vascular para desarrollar la peridermis y el xilema y el floema secundario. ¿Sí? Entonces aquí tienen un detalle de ese cilindro vascular, en donde está delimitado por esa endodermis, que en este caso es una endodermis con engrosamiento en U, donde de tanto en tanto pueden ver esas células de paso que no tienen engrosadas sus paredes. Por debajo de esa endodermis tengo ese grupo de celulitas parenquimáticas, de tejido vivo, sin engrosamiento, que constituyen el periciclo, que lo veo también en esta imagen, o en la de acá abajo a la derecha, que es este grupo de células que se encuentra inmediatamente debajo de esa endodermis, que son, como les comentaba, células que tienen actividad meristemática y que están vinculadas con el desarrollo de raíces laterales, o en el caso de las raíces de plantas que desarrollan un crecimiento secundario, la formación o diferenciación en meristemas laterales secundarios como el felógeno y el cámbium vascular. Si vamos más hacia el cilindro o la vascular propiamente dicho, que es el que está conformado por los tejidos vasculares, xilema y floema, lo que se observa es que tanto el xilema como el floema, tanto el xilema como el xilema como el floema, se encuentran distribuidos en forma de cordones, inmediatamente debajo de ese periciclo, ¿sí? Alternados y en forma radiada. Y el desarrollo tanto de los elementos primarios del protofloema como del protoxilema se dice que son de tipos periféricos o exarcos. Es decir, se desarrollan los primeros elementos conductores del protoxilema o del protofloema mirando hacia afuera de lo que sería el eje de este órgano. Y el metaxilema y el metafloema están desarrollándose hacia el interior de lo que es el eje de este órgano. De ahí a que se diga que el protoxilema tiene posición exarca y la diferenciación del floema es de tipo centrípeta, es decir, se va desarrollando de afuera hacia adentro.
Entonces aquí tenemos dos representaciones, en realidad dos cortes de microscopía óptica, de dos grupos de angiospermas, en este caso, de una dicotiledonia y de una monocotiledonia, en donde se observa, delimitando todo el cilindro vascular, ¿sí? En el caso de la dicotiledonia, aquí, la endodermis con bandas de Caspar, y por debajo de esa endodermis una capita de células ordenadas que es el periciclo, y hacia adentro el tejido vascular dispuesto en forma radiada y alternada. En el caso de la imagen de la derecha, tengo una endodermis mucho más marcada, con un engrosamiento de lignosuberina en forma de U, muy particular y característico de las monocotiledonias. Debajo de eso ustedes ven aquí un grupito de células, en este caso una capa, una identificada bien ordenadita, que es la del periciclo, y por debajo de esa, en forma radiada y de cordones, tengo floema alternando con el xilema. Esto es lo que nosotros denominamos, en cuanto a esa disposición en forma alterna y radiada, donde los radios, el floema se encuentran alterno entre los cordones del xilema, nosotros denominamos a este tipo de ornamentación o de distribución actinoestela, que en algunos grupos habíamos charlado es la estela que caracteriza a las raíces. Es decir, esa disposición en forma radiada y alterna de los elementos conductores del xilema y el floema. A su vez, según la cantidad de cordones o radios que puedan presentar, yo puedo denominar o caracterizar esa actinostela en diarca, triarca, tetrarca, pentarca, hexarca o poliarca. Y aquí tienen, arriba y abajo, yo los dispuse los distintos grupos que presentan como característico uno de estos o varios de estos tipos de actinostelas, ¿sí? Las pteridófitas y las gimnospermas presentan actinostelas de tipo diarca. Las gimnospermas también pueden desarrollar actinostelas de tipo poliarca. Las angiospermas dicotiledonias pueden presentar diarcas, triarcas, tetrarcas, hasta pentarcas, en tanto que las angiospermas monocotiledonias se caracterizan por presentar actinostelas exarcas a poliarcas. Básicamente, por lo general, en realidad, lo que caracteriza a las monocotiledonias es una estela de tipo poliarca. Como ustedes verán en estos esquemas, aparte de esa distribución en forma radiada o de cordones de xilema alternando las del floema, pueden ir viendo una gradación en cuanto a que aparece o no un área medular. Esto también es distintivo y característico en los distintos grupos, ¿sí? En el caso de las dicotiledonias nunca desarrollan un área medular, ¿sí? Conformada básicamente por parénquima. En cambio, las dicotiledonias y las gimnospermas, que presentan o desarrollan una actinostela poliarca, es por lo general característico y distintivo la presencia o la aparición de un parénquima medular. ¿Sí? Esto también es algo distintivo y que lo vamos a ir viendo en estos esquemas y en algunas gráficas que ustedes van a desarrollar en la práctica. Aquí tienen esquemáticamente esto que les comentaba, del lado izquierdo la raíz de una dicotiledonia, del lado derecho el de una mono, externamente la rizodermis con los pelos, desde ahí hacia lo que es la endodermis el córtex o corteza, constituida básicamente por un parénquima, y rodeando a lo que es el cilindro vascular, la endodermis, que en el caso de las dicotiledonias presentan esos engrosamientos en un corte transversal que lo veo como puntos, ¿sí? De Caspari, en el tanto que en las monocotiledonias esa endodermis, en este caso particular, por ejemplo, está representado por un engrosamiento tipo en U. La otra particularidad y distinción que se puede dar para poder ver o diferenciar una dicotiledonia de una mono tiene que ver con lo que comentábamos recién, la cantidad de radios o cordones cilemáticos y floemáticos que presentan. En este caso tengo 1, 2, 3, 4 cordones cilemáticos, alternando entre cada uno de esos cordones el floema. Entonces puedo decir que estoy en presencia de una actinostela tetrarca, característica, ¿sí? De, como comentábamos, de las angiospermas dicotiledonias, y en donde no evidencio internamente un área medular.
En cambio, en el caso de la imagen que tengo hacia la derecha de la monocotiledonia, además de presentar como particularidad y distintiva una endodermis con engrosamiento en U, que es característico de las monocotiledonias, la actinoestela que presenta, ¿sí?, desarrolla un área medular cortical muy característico y distintivo, que la diferencia también de una dicotiledonia. Es decir, si ustedes tienen que diferenciar, o se les pide que diferencien, por ejemplo, cómo diferencia una raíz de una mono y una dico, uno tiene que ver con la cantidad de cordones cilemáticos y floemáticos que constituyen esa actinoestela, la presencia o no de una médula cortical y el tipo de engrosamiento que pueda desarrollar o presentar la endodermis, que es ese tejido más interno de lo que es el córtex, que constituyen el elemento selectivo en cuanto a qué tipo de iones ingresan desde el exterior hacia el cilindro vascular y en particular hacia el xilema y desde ahí hacia el resto de la planta. Aquí tienen representado en imágenes de microscopía óptica, lo mismo que estuvimos charlando, nuevamente hacia la parte central, haciendo un detalle en la parte del cilindro vascular, rodeando a esto tengo la endodermis, en el caso de las dicotiledonias, con esas bandas de Caspary o puntas de Caspary, en el caso de una mono, con una endodermis con engrosamiento en U, ¿sí? El xilema, la estela dispuesta en este caso en 3 puntas, alternado entre esas puntas el floema, en este caso entonces una actinostela triarca, y en tanto que en el de esta monocotiledonia, como ustedes verán, tengo muchos radios, entonces estoy en presencia de una actinostela poliarca, ¿sí? Externamente, respecto a esa endodermis, hacia afuera tengo el parénquima cortical, lo mismo en la monocotiledonia, y más externamente tengo la rizodermis con los pelos, ¿sí?, radicales, y es que justo tengo el corte hecho a la altura de esa zona pilífera o de maduración. Para ir finalizando, en cuanto a las raíces, tenemos a su vez una clasificación en tipos de sistemas radicales o radiculares que se pueden presentar. Y podemos hablar entonces de raíces verdaderas o raíz alorrícica, que tiene que ver con el origen de esta raíz, o raíces homorrícicas, que son raíces más bien de origen caulógeno. Y ahora vamos a hablar y por qué se da esto. Las raíces alorrícicas o verdaderas raíces son aquellas que se originan a partir justamente de la radícula del embrión. Y esta se da en las dicotiledonias, dentro de las angiospermas, y en las gimnospermas. Este tipo de raíz, que se origina a partir de la radícula del embrión, desarrolla externamente una organización externa, morfología externa de tipo axonomorfa o pivotante, es decir, aquella en la que tengo una raíz principal desarrollada que predomina respecto a las raíces laterales. Y acá tienen un ejemplo muy conocido por ustedes, una raíz de tipo axonomorfa, que en cuanto a origen sería de tipo alorrícico, que sería la zanahoria, ¿sí? En donde justamente lo que nosotros consumimos sería la raíz principal y las raíces laterales tienen menor desarrollo. Entonces, las raíces alorrícicas son aquellas que se originan a partir de la radícula del embrión y que se manifiestan externamente en un desarrollo, en una morfología externa del tipo axonomorfo pivotante, como la que estamos viendo aquí. El otro tipo de sistema radicular es aquel que se denomina homorricia, en donde las raíces que se forman pueden ser a partir de una raíz embrional que tiene una corta vida y muere al toque, y entonces terminan siendo reemplazadas todo el sistema o la raíz que conozco o que se forma después a partir de un origen de tipo de otra parte de la planta que particularmente es del tallo, por eso hablo de un sistema radical de tipo adventicio. Esto es característico de las pteridófitas y dentro de las angiospermas de las monocotiledonias. ¿Cómo evidencio este desarrollo de un sistema radical a partir de el tallo y no así de las raíces embrionales o alguna otra parte de la planta? Se manifiesta externamente con una morfología de este tipo, con una morfología de tipo fasciculada o fibrosa,
que es muy particular y característica, por ejemplo, acá tienen un ejemplo de una monocotiledonia, o de los mismos helechos, ¿sí? Entonces, no confundan, que suele ocurrir esto, el origen respecto a la morfología externa, ¿sí? Las raíces alorrísticas son las que se originan nuevamente a partir de la radícula del embrión, y se manifiestan externamente con una morfología de tipo axonomorfa pivotante. Las raíces homorrísticas son aquellas que no se desarrollan a partir de una raíz embrional, o puede ocurrir, ahora vamos a evidenciar que hay dos tipos de homorricia, y externamente presentan una morfología de tipo fasciculada o fibrosa. Y como les comentaba, la homorricia es característica de dos grupos de las pteridófitas, y dentro de las angiospermas de las monocotiledonias. Y hay dos tipos de homorricias. Hay homorricias primarias y homorricias secundarias. El origen de estas raíces particularmente es a partir del tallo, ¿sí? Por eso es que se le dice que las raíces son de origen caulógeno, y siempre los sistemas o la morfología externa que conforman es de tipo fasciculada, como la que comentábamos recién. En el caso de las pteridófitas se da la homorricia primaria, en donde todas las raíces que se forman, que son estas, no esto es un tallo, ¿sí? Estas raicitas de tipo fasciculadas, ¿sí? Todas estas raíces se forman directamente a partir del tallo. Desde un inicio, desde su primer momento, las raicitas se forman a partir de un tallo. En cambio, en las monocotiledonias, la homorricia se denomina de tipo secundaria. ¿Por qué? Porque a partir de la radícula del embrión, inicialmente en un primer año se forma la raíz, pero muere enseguida. Entonces, se desarrollan las raíces con esta morfología de tipo fasciculada a partir directamente del tallo. Es decir, tanto en la primaria como en la secundaria, el origen, ¿sí?, de las raíces que termino viendo, o las que terminan formándose, son a partir del tallo. Por eso que se dicen raíces caulógenas. Solo que el hecho de diferenciar entre raíz primaria y secundaria tiene que ver con que en el caso de la secundaria, que caracteriza a las monocotiledonias, hay un primer intento a partir de la radícula del embrión de formar una raicita, pero aborta o muere tempranamente. Entonces pasa a suplir, ¿sí?, la formación de esa raíz, el tallo. Cosa que ocurre desde un inicio en el caso de las pteridófitas, por eso que a las pteridófitas se le dice que tienen homorricia de tipo primario. Y en ambos casos, la particularidad en cuanto a la morfología externa de su raíz es que presentan sistemas de tipo fasciculados. Entonces, para resumir, vamos a clasificar, o podemos clasificar las raíces según el origen y según la forma, en forma muy resumida, ¿no? En cuanto a origen, estuvimos charlando básicamente hoy de lo que son las raíces primarias, que son aquellas que se desarrollan a partir de la radícula del embrión, ¿sí?, en donde tenemos el caso particular de la alorricia, que estuvimos comentando recién, o raíces adventicias, que son las que se desarrollan de otra parte de la planta que no sea de la radícula del embrión, en donde podemos encontrar estos sistemas homorrícicos. O en el caso de aquellas plantas que desarrollen un crecimiento secundario, pueden aparecer obviamente también y formarse raíces secundarias a partir de ese tejido especializado que les comenté, que se encontraba en lo que era el cilindro vascular, que es el periciclo, que eran células parenquimáticas con capacidad meristemática de diferenciación. La otra forma que tengo de clasificar las raíces es justamente a partir de su forma, que obviamente está vinculado con lo que acabamos de decir. Entonces podemos presentar o encontrar raíces de tipos axonomorfas o raíces de tipos fibrosas o fasciculadas, que están vinculadas con estos orígenes que comentamos recién. Las raíces primarias, ¿sí?, que se desarrollan a partir de la radícula de la semilla, conforman raíces de tipo axonomorfa o pivotante, ¿sí?, en donde tengo una raíz principal que predomina sobre las raíces laterales. Las raíces adventicias o caulógenas, que no se desarrollan a partir de la radícula del embrión, conforman raíces con una morfología de tipo fasciculada o fibrosa, en donde no hay una raíz principal que predomina sobre las laterales, y por eso nosotros a esto le decimos raíces en cabellera.
la característica o típica, por ejemplo, de las gramíneas, o como les comentaba recién, la de un helecho. Bien, esto es en forma muy resumida, como para que ustedes puedan desarrollar el práctico, el videito explicativo del primero de los órganos vegetativos que conforman el cormo de una cormófita, que es la raíz. Espero que les sirva y nos estaremos viendo en la próxima clase, que es el práctico de tallo, en donde en tallo vamos a charlar sobre tallos primarios y tallos secundarios. Y para finalizar, le quería felicitar a todos por los exámenes, porque realmente estuvieron muy bien, y espero que sigamos así. Nos vemos en la próxima.